para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hoy día me gustaría hablar acerca de dos diferentes miradas que tenemos frente a un problema. Una de ellas es dependiendo del Espíritu Santo, trabando del Espíritu Santo. Y la otra mirada es poniendo la fuerza, la capacidad de uno y no dependiendo de la guía y del poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo de qué importante es guiarnos y poner toda nuestra fuerza, no nuestra fuerza, en la confianza de Dios, poner todo nuestro ser en la confianza de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, recuerdo a Daniel. Y a muchos más podríamos recordar, pero el Señor me trajo a Daniel. Daniel puso su confianza en Dios, en un pueblo pagano. Sus amigos pusieron la confianza en Dios, en un pueblo pagano. Ellos no desviaron la mirada del Dios Todopoderoso. Y la otra, dependiendo de nuestro propio conocimiento, nuestras propias fuerzas. Y así es como nos va. Y recuerdo, pobre Pedro, siempre lo recordamos en las malas, pero también lo recordamos en las buenas. Y en Mateo 26, 34, 35 va a decir, y después vamos a leer Lucas 22, 57 a 62, dice así: Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo digo, Pedro estaba frente a Dios, porque el Señor era Dios. Y Él le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él, el Cristo del Hijo del viviente, le estaba diciendo que le iba a negar. Y Él dijo, no te voy a negar. Confió en su fuerza, no en lo que le estaba diciendo el Señor, que le iba a negar. Él confió en que era poderoso, era un pescador. Me imagino la fuerza que tiene un pescador, sacar las redes, la embarcación. Creyó en su fuerza y no supo depender del Espíritu Santo. No supo depender del Señor. ¿Y qué pasó? Por confiar en sus propias fuerzas, lo vemos más adelante, dice que una criada, al verle sentado al fuego, lo he resumido, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Que Pedro había estado con Jesús, pero él lo negó. Aquel que había dicho que no lo iba a negar, lo negó. Desde aquí hemos escuchado y la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo ha de conocer? Jehová es el que conoce nuestro corazón. Y así Pedro le niega por primera vez, mujer, no lo conozco. Y poco después, viéndole otro, dijo, también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. Como una hora después, estaba allí, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, ¿cómo me gusta esta palabra? Vuelto el Señor, miró a Pedro en aquel patio donde había un fuego, donde estaban juzgando al Señor injustamente, y Pedro se acordó de lo que le había dicho el Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en ese cruce de mirada, Pedro, dice su palabra, salió y lloró
amargamente su pecado. Es que no tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, hermanos. Tenemos que confiar en las fuerzas del Señor. Una gran lección para Pedro. De ahí en más empezó a confiar no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Nuestros razonamientos en momentos de dificultad pueden ser nocivos, dañinos para nuestra vida espiritual y alejarnos de Dios. A veces en medio de ella es fácil que quitemos nuestra mirada del Señor Jesucristo, como la quitó en ese momento Pedro. Una vez que Dios deja de ser nuestro enfoque, el problema se magnifica y toda aquella negatividad puede vencer a la fe, minarla y destruir nuestro ánimo. Entonces podemos estar tentados a claudicar, lo que obviamente frustra el plan de Dios para nuestro bien. En Mateo 14, 25 al 33, otra vez lo vamos a ver a Pedro. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre Pedro, el impulsivo, el de carácter fuerte, aquel que es impetuoso, allá, apunta al Señor, lo mira y dice: si tú eres, quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, en medio de la tempestad, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo, dice la palabra, y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Fijémonos que Pedro, cuando le dice que quería caminar sobre las aguas, fue. Pero la situación de la vida, las situaciones que empezó a vivir, le hicieron apartar la mirada del Señor. Y a veces, hermanos, estamos en situaciones en que Satanás nos hace apartar la mirada del Señor. Y Pedro comenzó a hundirse. Pedro era un avesado pescador. Pedro hubiera tal vez creído en su fuerza en ese momento y hubiera podido intentar nadar ante esa tempestad y llegar a la barca, pero no cometió un segundo error. Pedro miró nuevamente al Señor y se encontró con la mirada del Señor y se encontró con el brazo extendido del Señor, y el Señor lo tomó, lo levantó y lo puso a su lado. Pero ¿saben qué, hermano? Siguió la tempestad, siguieron las pruebas hasta llegar a buen puerto, hasta llegar a la barca. Hermanos, muchas veces estamos caminando con el Señor, muchas veces, y está la tempestad, pero una cosa es estar sin el Señor y otra cosa es estar trabado de la mano del Señor. Por eso, por segundo, cuando Pedro mira al Señor: Señor, sálvame. Y qué hermoso que cuando uno extiende la mano y levanta la mirada hacia el cielo, se encuentra con la mirada del Señor, el brazo extendido para ponerlo en pie y ponerlo a su lado. A veces
tendemos a ver problemas, obstáculos en nuestras propias, en términos de nuestras propias fuerzas y recursos, y en vez de confiar en las fuerzas y en el recurso del Todopoderoso, Dios que tenemos, lo ponemos en nuestra fuerza. Pablo iba a decir, y estaba preso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía estar trabado de la mano del Señor. Y a mí me encanta cuando Pablo dice que no estaba preso de los romanos. Él era preso del Señor Jesucristo. Y eso significaba que estaba atado al Señor Jesucristo. Y que caminaba con el Señor Jesucristo. Esa es la mirada de Pablo. A menudo desaprovechamos lo mejor que Dios tiene para nosotros, porque vemos el obstáculo como un problema, en vez de verlo como una oportunidad. Muchas veces solemos decir, en momentos de crisis, la crisis te sirve para avanzar, para crecer, para hacerte pensar, para ir más allá, no para que te hundas. Esto lo estoy hablando en forma secular. Muchas veces un cliente o un colega de uno te dice, la crisis es para crecer. Y espiritualmente también, hermanos, cuando pasamos por crisis, por pruebas, esto nos tiene que ayudar para crecer. Y me hizo recordar a José. Qué vida la de José, porque dice ahí en Génesis 45, miremos cómo vio José lo que a él le sucedió. Desde hace 2 años él está hablando, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Le está hablando a sus hermanos. Fue Dios, me encantan estas palabras que pone el Señor inspirado por el Espíritu Santo al que escribe. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. No es casualidad que yo esté aquí. No fueron ustedes los que me vendieron, por lo que me vendieron, yo estoy acá. No, fue el Señor que permitió que yo pasara por todo esto porque el Señor tenía algo precioso que nos iba a dar. Él me ha puesto como asesor de Faraón, administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Las pruebas son una manera que tiene el Señor de demostrar su tremendo poder y aumentar nuestra fe. Y yo voy a poner una vez más a mi mamá como ejemplo, porque realmente mi madre fue una madre que me enseñó muchas cosas en el camino. Mi madre pasó a los 2 años de haberse convertido, se convirtió alrededor de los 34 años. A los 2 años le vi una prueba tremenda. Se sintió muy enferma, no se podía levantar, se le llevó al Hospital Central en esa época y allí estuvo internada. El director del Hospital Central llama a mi papá y a mi hermano mayor porque quería hablar con ellos. Y cuando ellos llegaron, se encontraron con el director del Hospital Central y les dijo que su mamá, su esposa, 6 meses a 1 año tiene de vida, porque sus riñones no están funcionando y porque sus estudios son estudios de una muerta. Palabras textuales. Yo no recuerdo bien qué tenía el riñón, que decía que es un riñón de una muerta. Acá hay 2 médicos que lo sabrán mejor que yo. La uremia creo que es, Mauri. Y entonces dice, le vamos a dar de alta porque no tenemos nada para hacer aquí en el hospital. En ese momento no había trasplante. Y la mamá lo supo, porque se lo comentaron. Y se vino con mi padre y mi hermano. Y
lo que más importante es de mi mamá, que ella supo vivir teniendo día a día su fe puesta en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Ella aprendió a través de esta prueba obediencia, dependencia y confianza en el Señor. Y yo como hijo doy testimonio de que mi madre nunca tomó un remedio. Y el Señor hizo la obra en ella. No la sanó. Estaban los riñones allí, malos. Murió de los riñones mi madre, de lo mismo que le habían dicho hacía 34 años. El Señor la sostuvo, pero el día a día ella confiaba en su Señor. Y qué hermoso que eso nos prendió a nosotros, el vivir por fe. ¿Cuántas veces en mi casa era muy humilde y teníamos que salir a comprar algo? Y yo sé que muchos de ustedes han vivido esto. Y no teníamos la plata porque valía mucho más de lo que queríamos comprar, muchísimo más. Y sin embargo el Señor nos daba aquello que necesitábamos. Puesta la mirada en el Señor. Qué hermoso. El Señor nos manda a atesorar, a guardar la fe. Y recuerdo otra vez al apóstol Pablo diciendo en 2 Timoteo 4:7, he guardado la fe. Esto significa no solo que el mismo Pablo había seguido creyendo, obedeciendo las grandes doctrinas de la fe cristiana, sino también que como administrador había guardado la doctrina que le fue encomendada y la transmitió a otros en su pureza original. Hermoso ejemplo del apóstol Pablo. Él había guardado la fe, la había atesorado, la había abrazado. Y es lo que quiere que el Señor hagamos, hermanos. Que caminemos por fe. Es la fe, dice, la que puesta en el Señor es la que nos ha salvado. ¿Qué sucede cuando nuestro enfoque cambia a una perspectiva espiritual en cuanto a las dificultades? La tristeza se convierte en alegría y experimentamos el gozo del Señor, que es fruto del Espíritu Santo. Una vez había un hermano en un hospital y llegó otro hermano sin saber que este era hermano, llegó otra persona y le dijo, quiero orar por vos. Y le dice, no, yo soy cristiano. Pero ¿cómo? Y la cara que tenés no dice que sos cristiano. Es que el gozo uno lo tiene que reflejar en medio de las situaciones difíciles, porque es el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo. Leemos en Hebreos, ahora sí vamos a leer en Hebreos la porción que quería compartir con ustedes después de esta introducción. Hebreos 11, 29, 30 y 31. Dice, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y yo le pedí al Señor que me diera un título para cada texto de estos. Son 3 textos. Y yo cuando digo me tocó esto, digo, 3 textos nada más, ¿qué voy a decir? ¿Qué podemos hacer? Podríamos decir muchísimas cosas. Siempre el Señor tiene para decirnos algo a través de una palabra solamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y le he puesto victoria en situaciones extremas. Y el segundo texto le he puesto caminando por fe. Y al tercer texto le he puesto fe puesta en acción. Y esto me hizo acordar de las hermanas de Confé. Creo que tenían este texto, las hermanas de Confé. Fe puesta en acción. Es así. Y me acordé de las hermanas que hacen este trabajo año a año, ¿no? Victoria en situaciones extremas. Los israelitas, en un momento dado,
se vieron acorralados, llenos de miedo y de temor, cuando se dieron cuenta de que eran perseguidos por el ejército de Faraón. Estaban siendo perseguidos por Faraón. A veces te has encontrado, hermano, en una situación difícil, en un callejón sin salida. Muchas veces en mi vida me ha pasado que me he encontrado en situaciones difíciles y aparentemente estoy viendo muchos caminos y no sé qué camino tomar. Y es cuando le digo al Señor: Señor, cierra las puertas por las cuales no debo transitar y abre, Señor, la puerta por la cual debo transitar. Y el Señor hace camino en donde no lo hay, como solemos cantar. Senda Dios hará donde crees que no hay. Él abre camino en donde no lo hay. No le llevó mucho tiempo al faraón y a los egipcios ver que su decisión de liberar a los esclavos era algo, dice la palabra, de lo que se habían arrepentido. Ellos se habían arrepentido. ¿Cómo los dejamos ahí? Ahora, ¿quién va a trabajar en nuestras tierras? ¿Quiénes van a hacer los ladrillos? ¿Quiénes van a ser los esclavos que van a estar trabajando? Ahora vamos a tener que nosotros poner esa mano de obra de estos esclavos que se nos han ido. Pronto un ejército persiguió a los israelitas que no tenían cómo defenderse. Si acababan de salir de Egipto, no tenían ningún tipo de defensa y se encontraban entre el mar y las montañas. Apenas vieron el ejército de Faraón, dice que temblaron de miedo y acusaron a Moisés de llevarlo a una muerte segura en el desierto. ¿Para qué nos ha traído acá? Hubiéramos preferido las tumbas de Egipto y no acá morir en el desierto. Este capítulo nos muestra que la confrontación final de los israelitas con los egipcios se produce en un escenario que Dios preparó. No lo preparó ni Moisés ni el pueblo. Dios lo llevó a ese escenario porque Él quería mostrar su gloria. Me hizo acordar a cuando el Señor le dijo a María: esto es para mostrar la gloria de Dios. 4 días habían pasado de Lázaro, había muerto. Ellas creían en la resurrección, pero no creían que Cristo iba a poder sacarlo de esa tumba. Y Cristo le dijo a Lázaro, estábamos conversando con un amigo vez pasada, que Cristo dijo: Lázaro, ven fuera. Menos mal que dijo Lázaro, le decía yo, pues si no hubiera dicho Lázaro, se levantaban todos los muertos. Porque en donde está la palabra de Dios hay vida. Por eso dijo Lázaro, para que Lázaro fuera el que se levantaba de la tumba. Qué hermoso que esto se produce, como decíamos, en el escenario de Dios, que demuestra algo que de una vez y para siempre que Dios y nada más que Dios es el responsable de la liberación del pueblo de Israel. No era Moisés el que lo iba a librar, era un instrumento Moisés. Dios el que iba a librarlos a ellos de los egipcios, del ejército de los egipcios. Y nada más que Dios. Hermanos, ¿en dónde a veces ponemos nuestra confianza? Recuerdo hace muchos años que había una hermana, estaba enferma, y sale la conversación de cáncer, sale la conversación, y había estado con brujas, con personas que le iban a adivinar qué tenía y que la podían sanar. Creyente estoy hablando, ¿eh? Creyente, ¿en dónde ponemos nuestra mirada cuando estamos frente a algo? ¿Dónde ponemos la mirada? ¿A dónde recurrimos? Hermanos, siempre tenemos que recurrir y mirar a Jesús. Por eso yo no me voy a olvidar jamás de ese salmo precioso, cuando puse la mirada en el Señor,
en un momento difícil de mi vida que decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vino de Jehová, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jehová es mi guardador desde ahora y para siempre. Amén. Él es nuestro guardador. Él es el que nos libera. Solo Dios puede orar de esta manera. Más que nada, el relato del Éxodo destaca el hecho de que todo, absolutamente todo, fue obra de nuestro poderoso Dios. No había soldado israelita que pudieran enfrentar al ejército egipcio. Luego Dios se encargará de hacer los arreglos para un rescate, una victoria espectacular. Los cautivos fueron liberados. Solo pueden responder los cautivos con humildad y alabanza al gran Dios Salvador. No hay lugar para el orgullo. Solo el Señor es el que el que hace la obra, y a Él nosotros le debemos la gloria. Por eso muchas veces decimos, todo lo que hacemos lo hagamos para la gloria de Dios y jamás toquemos la gloria de Dios, porque es de Él la gloria. Porque Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Él es el que interviene. Por eso la gloria no es de los hombres, es de Dios. Y Dios lo quería dejar asentado allí. No era Moisés, no era el pueblo de Israel, era Dios el que iba a operar ese milagro como lo operaba anteriormente. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos cómo Dios fue un Dios de milagro, proveyendo lo necesario cada día. Cada día que ellos necesitaban algo, el Señor se lo iba proveyendo. Y una vez me dice un hermano, que eso lo tomé y lo apropié, dice, si el Señor te da el día, pues con Él te va a dar todas las cosas que vos necesites. Y es así, hermano. Cuando vos dependés del Señor, el Señor te da el día y te va a dar lo que vos necesites. Y esto lo podríamos decir, si yo empiezo a preguntar lo que hemos vivido hace unos años atrás, cómo hemos visto la mano de Dios en este tipo de situaciones. La incredulidad aumenta las dificultades y luego, para vencerlas, llama a nuestro propio esfuerzo y a nuestra infructuosa actividad, que en realidad nos impide ver la salida que Dios tiene reservada para nosotros. Si nosotros, hermanos, pusiéramos nuestra mirada siempre en el Señor, viviríamos de victoria en victoria, hermano. Y muchas veces, qué sé yo, contar a veces ejemplos personales es difícil, pero qué hermoso cuando uno depende del Señor. Y yo le decía a un hermano la vez pasada que en las pequeñeces, debo de comprar algo y tengo el dinero. Ahora, bien, ¿el Señor quiere que lo compres? ¿Has puesto la mirada en el Señor? ¿Tenés la plata? Yo tengo la plata, lo voy a comprar. Pero el Señor quiere que lo compres. Y a veces nosotros actuamos sin guiarnos, sin la guía del Señor. Y vamos y compramos. Y después están los resultados, hermano. O vamos o hacemos tal negocio. Y después están los resultados cuando el Señor no te guía. Mirá, hermano, cuando tú dejas las cosas en manos del Señor, el Señor obra. Y siempre obra para bien. En cambio, la fe, al contrario, eleva nuestra alma por encima de las dificultades y nos hace mirar a Dios directamente, haciéndonos capaces por este medio de permanecer, dice la Biblia, tranquilos, confiados. Ustedes quédense quietos, dice la palabra, que el Señor presentará batallas por nosotros. Preciosa seguridad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Y llegó el gran día del cruce del Mar Rojo.
Ahí leemos que los israelitas pudieron cruzar milagrosamente y los egipcios se ahogaron cuando intentaron hacer lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? La fe puesta en Dios. Ellos cruzaron en ese mar rojo por fe, puesta la fe en el Señor. Y los egipcios venían con su fuerza, con todo su ejército, confiando en que ellos podían tomar al pueblo de Israel, y no pusieron la fe. Ahí está la gran diferencia. Y el mar se los tragó. Así que los israelitas pudieron cruzar milagrosamente, pero los egipcios quedaron allí dentro del mar. Fue en aquel momento cuando la fe de Moisés se ha comunicado a todo el pueblo, guiándolos hacia adelante cuando hubieran podido volverse atrás. Aquí vemos la fe de un líder y de un pueblo dispuesto a intentar lo imposible al mandato de Dios, dándose cuenta de que el mayor obstáculo del mundo no es tal. Si Dios está presente para ayudarnos, lo superaremos. Cuando uno pone la fe en Dios, no hay barreras insuperables para seguir adelante hacia la meta. Y yo cuando veía las barreras, hoy se han dicho muchas palabras acá cuando hemos estado cantando, que tienen que ver mucho con el mensaje. Y uno de los mensajes, algo parecido a barrera, y me acordé de aquellos que saltan obstáculos. No miran atrás, van saltando hasta llegar a la meta. Y eso es lo importante, que cuando hayan obstáculos no miremos atrás, miremos hacia adelante, miremos al Señor. Y todos aquellos obstáculos que nos parecen imposibles de sortear, lo vamos a sortear, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios. Este pasaje no solo nos habla de la fe de Moisés, sino también que es muy importante la fe, la fuente de la fe, que es Dios. Dios es la fuente de la fe. La característica destacada de Moisés era la íntima comunión que Moisés tenía con Dios. Y esto lo leemos en Éxodo 33, 9 y 11. Dice así: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Dios, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su amigo, a su compañero. Eso lo encontramos en Éxodo 33, 9 y 11. El secreto de la fe de Moisés era que conocía personalmente a Dios, es que tenía comunión permanente con Dios. Cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Y un día entré a una farmacia y leo así un texto de Romanos 8:31, que decía todo, dice, porque si Dios es por nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? Y yo le pregunté y empecé a hablarle del Señor y me di cuenta que no conocía al Señor, que había sido una señora que le había regalado y le había hablado del Señor y le había puesto ese texto tan hermoso, porque si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y así fue que el pueblo de Israel, al mando de Dios, comenzó a marchar. Y por el poderosísimo principio de fe que no puso límites al poder de Dios. Nosotros, hermanos, somos los que ponemos los límites, no Dios. Muchas veces nosotros le ponemos límites en nuestra vida a Dios. Y pasaron el mar rojo como tierra seca, dice la palabra. Los perseguidores intentaron pasar y quedaron ahogados en aquel mar. Solo la fe mueve montañas y abre los mares. Por eso, cuando te encuentres, hermano, con dificultades, recurre al Señor de los milagros.
El Señor, muchas veces en oración decimos, no se le ha cortado los brazos al Señor. El Señor sigue siendo el mismo Señor hoy, ayer y siempre. Y el Señor es un Señor de milagro. Y créelo, es un Señor de milagro. Aunque de esta plataforma no se predica el evangelio de la prosperidad ni el evangelio de la sanidad, Dios prospera a sus hijos y Dios hace milagros el día de hoy. La vida victoriosa es estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y Él peleará por nosotros siempre. Y el segundo título, lo dije recién como le pusimos, es Caminando por Fe. El comandante del ejército del Señor, ahí en Josué 5:13, 6, 1 al 5, lo voy a leer. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Inmediatamente Josué lo reconoció como su Señor. Algún día tendríamos que hablar del señorío de Cristo. Ayer, hablando con un hermano, pensábamos reconocerlo al Señor, pero como el Señor de tu vida, como lo reconoció el apóstol Pablo apenas se encontró con él, que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Como Josué, Señor, mi Señor, para este siervo, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Lo reconoció como Señor. Y cuando uno reconoce como Señor a alguien, es un siervo de ese alguien. Somos esclavos de ese alguien. Y ya no es nuestra voluntad, es la voluntad del superior, es la voluntad del Señor. No pongo mi voluntad por sobre la voluntad del Señor, del amo. Y el Señor es nuestro amo. Él nos ha comprado a alto precio, hermano. Y estamos sometidos a lo que Él desea de nuestras vidas, a su voluntad. Por eso yo le decía la vez pasada, el mejor título que uno puede tener como hijo de Dios es siervo, hermano. No hay título mejor que ese. Siervo de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. Y dice después el versículo 15, el comandante del ejército del Señor le contestó, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que pisa es sagrado. Y Josué le obedeció. Y viene la conquista de Jericó. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó. Es el Señor, no fue Josué, no fue el ejército, nada. He entregado, dice el Señor, en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno estará sin impedimento. Aquí vemos la obra de Dios nuevamente. Aquí no fue el pueblo, no fue Josué, fue Dios. Y Dios quería dejarlo bien asentado esto. Y esto es vida cristiana, hermano. Hebreos es maravilloso porque cuando venimos leyendo Hebreos es mucha teología. Pero de pronto el Señor hace como un paréntesis y empieza a poner cómo debemos vivir la vida cristiana. Vivirla por fe. Aquí leímos que aquel varón era el ángel de Jehová, era el Señor Jesús en una de sus apariciones preencarnadas.
Muchas veces vemos muchas teofanías o cristofanías dentro del Antiguo Testamento. A mismo Moisés, cuando el Señor se le presenta, es una cristofanía, es Cristo preencarnado que le va a hablar. Y se presenta como el príncipe de los ejércitos. Dios le hace saber a Josué que Él tiene todo bajo control. No lo tenemos nosotros, hermano, el control. Cristo tiene todo bajo control. Josué supo que estaba en la misma presencia del Señor, por cuanto se postró y adoró y le reconoció como su Señor. Ante un ángel no se podía postrar. Cuando alguien se postraba ante un ángel, inmediatamente el ángel le decía, no te postres delante de mí. Pero cuando hombres de Dios se han postrado ante el ángel de Jehová, es porque ese ángel de Jehová era Cristo preencarnado. Y lo primero que noto en este capítulo, yo estuve anotando algunos puntos que fueron para mí interesantes y pienso que para ustedes también sean de bendición. Notamos una promesa de Dios, si lo leemos completo al capítulo, de parte de Dios. Y de aquí se desprende que la obra no iba a ser de hombres, sino de Dios. Siempre la obra es de Dios. Y Josué pone su convicción y confianza en Él. No la puso en Él como el jefe del ejército de Israel. La puso su confianza en aquel que tenía que poner su confianza, en Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice un salmo. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. En segundo, notamos que es la gran participación. Dios quiso que todos cooperaran. Y qué hermosa la figura del cuerpo, hermano. Yo me estoy moviendo y todo el cuerpo está cooperando. Y aunque no vea la parte interior de mi cuerpo, también está trabajando. Está trabajando el corazón. Bueno, acá hay médicos que pueden decir mucho más que yo, pero todo eso está trabajando el corazón, el estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula. Todo está trabajando, hermano. Y Dios nos manda a que cuando encaremos una obra, hermano, estemos como pueblo de Dios todos trabajando. Cuando hay una reunión de oración, hermano, ¿dónde estás? Dios te convoca a que estemos. Cuando hay algún proyecto de evangelización, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? Dios nos convoca. Dios convoca al cuerpo. Imagínense que este brazo no quisiera hacer lo que quiere hacer el cuerpo. Eso es imposible. Todos estaban cooperando. Todo el pueblo salió a cooperar. Tercero que anoté, notamos constancia y perseverancia. Son las cosas que el Señor me fue trayendo. Constancia y perseverancia. Porque dirían, como Noé. Oh, qué constancia. Le tocó a Sergio hablar de Noé. 100 años. Me imagino, una vez escuché a un predicador decir, Noé, estás loco. Si nunca ha llovido. Estás loco, estás fuera de sí. ¿Qué estás haciendo? Y los de Jericó estaban viendo allí que estaban dando vuelta un día, vuelta otro día. Y yo digo, ¿no habría desánimo? Cuando al eunuco fue que lo mandaron a bañarse al Jordán. Naamán. Era eunuco, creo. Bueno, Naamán. Y claro, cuando le dice Eliseo o Elías, ahí le dice el profeta, vamos a decir el profeta, se me cruzaron los nombres. Dice el profeta, tenés que ir a bañarte a aquel río sucio. Pero ¿cómo? Si hay 2 ríos mejores que este, ¿cómo me manda aquel? Y le dice el cielo, andá y ved y andá y hacé lo que te dice el profeta. Pero ¿cómo voy a ir allá? Y se tiró una vez, nada. Se tiró 2 veces, nada. Es porque Dios está probando tu fe, hermano. Tu fe está probando. Se tiró la 5ª, la 6ª vez y nada. Y cuando se tiró la última vez, el Señor oró y quitó
su lepra. Cuando el pueblo de Dios, el séptimo día, le dice, y el séptimo día van a dar no una vuelta, 7 vueltas. Y no va a ser uno el que toque la trompeta o el que... No, van a ser todos. Unos van a tocar la trompeta, unos van a llevar el arca, y todos van a gritar a una voz. Y con fuerza. Y el muro se iba a caer. Y se cayó. Y se cayó el muro. Pero eso es para que veamos la realidad de Dios, hermanos. ¿Qué se cree? ¿Que con un grito se va a caer esta pared? Es imposible. Es imposible. Para nosotros, pero no para Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él. Obediencia. También compromiso, como quinto punto anoté. Y el compromiso de todos los días, hermano. No es el compromiso de un día. El día domingo voy porque me siento bien. Estoy en familia, me siento bien con la iglesia. Tengo algunas amistades y por eso vengo. Porque no tengo nada para hacer el día domingo. No, hermano, no es así. Es un compromiso que como pueblo de Dios tenemos que estar reunidos. Y quieren que le diga, yo con mi esposa hemos hecho una promesa. Y se los digo, hermano, de que el día domingo es el día del Señor. Es lamentable que yo haga un cumpleaños o festeje cualquier cosa el día domingo. Y no venga a la iglesia que se congrega en Sargento Cabral, en Calle Perú, en donde quieran llamarle. Es compromiso, hermano. Es compromiso no con mi hermano, es compromiso con Dios, el compromiso que hacemos. Y ese pueblo se comprometió y estaban todos unánimes, juntos, allí, caminando. Y después esto, notamos su consagración. El Señor le va a decir en el capítulo 18 que no tocarán nada, aunque no fue así, tristemente. Porque nosotros tenemos que estar consagrados, separados de todo aquello que no es del Señor. No me tengo que contaminar. El Señor dice, están en el mundo, pero guárdalos de Él. Vemos que Jericó era una ciudad amurallada y fortificada. Parecía imposible de conquistarlas. Dios mandó a que el pueblo caminara en silencio alrededor de ella, siguiendo a los sacerdotes. ¿Y qué pasó? En un momento dado, en el séptimo día, en la última vuelta, se cayeron los muros. Y esto es lo que quería resaltar el autor a los hebreos. La toma de Jericó fue el resultado de un acto de fe, el resultado de un acto de obediencia, como decíamos. Si solo reclamamos la victoria que el Señor da y continuamos con fe, con la mirada puesta en nuestro Dios, también veremos grandes milagros. Y por último, he titulado Fe en Acción. Dentro de la ciudad de Jericó hubo una mujer criada en el paganismo y dedicada a una vida pecaminosa, que había oído lo que Dios hizo en el Mar Bermejo y al este del Jordán, llegando en consecuencia a esta conclusión. Miren lo que va a decir Rahab. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ella se había criado en el paganismo, pero había visto u oído lo que Dios había hecho con su pueblo Israel. La fe de ella vino por el oír de lo que Dios había hecho a favor de su pueblo, por lo cual ella obró en conformidad con la visión que había recibido, pues no solo recibió la palabra, sino que escondió a aquellos 2 hombres, como escuchamos recién, de Israel, arriesgando su propia vida al ponerse a favor del pueblo de Israel y no ponerse a favor de su mismo pueblo. Porque ella había visto en ese pueblo algo mucho más superior. Había visto a Dios, ese Dios de los cielos y ese Dios
de la tierra. Ella emprendió el camino de la fe. Ella puso su fe en acción y Dios la guardó. Y Dios, que es un Dios de amor y que no hace excepción de personas. En este versículo 31 que ya leímos está su nombre entre los héroes de la fe. Qué increíble, ¿eh? Está entre los héroes de la fe, Rahab. Mientras que Santiago la honra haciendo mención de ella y dice así: de igual manera, Santiago 2:25, y voy terminando, de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. No somos salvos por obra, ¿no es cierto? Decimos, somos salvos para obras. Por eso Santiago va a hablar mucho de las obras. Es una manifestación externa las obras del cristiano, hermano. Internamente yo sé que soy salvo, sé que vivo con el Señor, dependo del Señor, pero la gente tiene que ver en mí la obra externa. Por eso Santiago iba a hablar mucho de esto. En Mateo 1:5 va a decir, parece probable que Rahab llegara a ser esposa de Salmón, antecesor de David, y que así se halla en la línea de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. No es, la mayoría de los autores no lo asegura, algunos sí, pero son pocos los que lo aseguran, pero puede ser la Rahab de Jericó y la Rahab que menciona Santiago. La verdadera fe y el verdadero valor están en los que se oponen del lado de Dios, cuando parece que es el que está condenado al fracaso. Muchas veces, no, te está condenado al fracaso, no. Mirá en lo que está pensando. Sin embargo, estamos condenados al cielo eterno por haber creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. El cristiano verdadero cree que nadie que esté de parte de Dios va a salir perdiendo, porque aunque sus derrotas en la tierra, derrotas en la tierra, le espera la victoria definitiva en el cielo. Y esto lo podemos leer en Romanos 8:28. Ese no lo voy a leer porque no lo dejé escrito. Romanos 8:28, aunque es muy difícil de entender, ¿no?, en su totalidad, pero lo creemos por fe. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les conducen a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, estamos pasando por distintas situaciones, distintas pruebas. Sabemos que esto es para bien de tu vida, porque Dios tiene el control de tu vida si vos pones la fe en Él. Que podamos ver, Señor, tu inmenso poder delante de la adversidad, para estar siempre en paz, sin importar la situación, sabiendo que tú estarás siempre a nuestro lado. Que así sea. Amén. Padre, gracias te damos porque tú tienes el control de todo cuando confiamos en ti. Cuando nuestra vida se deposita en ti, cuando ponemos nuestra fe en ti, cuando no claudicamos, cuando somos obedientes a tu palabra, cuando estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Qué hermoso es que tú nos das la victoria, Señor. Qué hermoso es que a pesar de que aparentemente a veces no es victoria, pero sí es victoria. Recordamos la cruz, parecía una calamidad. Parecía que aquel que decía que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba allí colgado en aquella cruz. Pero eso se volvió la victoria más hermosa que nosotros podemos contar. Es que Jesucristo
en eso que parecía una calamidad para el hombre, para nosotros era una victoria, porque Él allí estaba cargando nuestros pecados. Y allí Él, por medio de esa obra, por medio de esa cruz, nos declaró justos. Y esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos presenta ante la gloria de Dios con alegría y sin mancha. Gracias, Señor, por esa obra que hiciste en la cruz del Calvario, porque esa obra fue una obra de victoria. Y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y gracias porque en esta mesa te hemos recordado, pero también nos hace pensar en el más allá, en saber que tú vienes pronto y vienes a buscarnos. Gracias, porque nuestra vida no va a quedar en el desierto de este mundo. Nuestra vida viaja hacia la ciudad celestial, allá a donde nos espera nuestro amado Salvador. Gracias por Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga.